Buenas tardes, alumnos. Soy la doctora Mirta Pacheco, dermatóloga, docente de la sede de Rebagliati, en la cual hoy día voy a exponer el tema de enfermedades discrómicas de la piel y vitíligo. Disculpe, no sé si allá van a grabar o pongo acá a grabar. ¿O está grabando ya? Sí está grabando, doctora. Ya, perfecto. Entonces continuamos ya de lleno con la clase. Entonces, este es un tema muy interesante acerca del conocimiento más profundo de los melanocitos y su pigmento, la melanina, ya que existen a partir de ello muchas patologías. Entonces, vamos a describir qué quiere decir discromía. La discromía viene a ser patología producida por alteración en la pigmentación de la piel. La coloración de la piel está dada por los pigmentos melanina, carotenos, la oximoglobina y hemoglobina reducida. Y la pigmentación va a depender de la cantidad de la melanina en los queratinocitos, es la que va a determinarlo. ¿Y quién produce esta melanina? Vienen a ser las células melanocitos. Entonces, los melanocitos en realidad son unas células derivadas de la cresta neural, entonces tienen una apariencia de células dendríticas. Se localizan a nivel de la célula basal, pero no en forma continua, sino cada 6 queratinocitos basales. Y esta manera de pulpos va a proporcionar el pigmento de la melanina a un total de 36 queratinocitos. Le estoy explicando cómo es su biología para que puedan tener una mayor comprensión acerca de sus patologías. Entonces, esta célula del melanocito va a proporcionar pigmento a una cantidad de 36 melanocitos. Y la producción de la melanina se va a efectuar a nivel del melanocito y la degradación y la producción, el dar la melanina a los queratinocitos y en la siguiente evolución va a haber una destrucción a través de la descamación. Entonces se va perdiendo periódicamente esta pigmentación, pero tiene una central que es el melanocito a nivel de la capa basal. Entonces acá vemos en forma global todo el componente de la llamada unidad epidérmica de melanina, que está compuesto por el melanocito y la transferencia de la pigmentación a los queratinocitos. Entonces esto conforma una unidad. Ya les dije cómo se forma el melanocito a través de la cresta neural. A nivel embrionario, estos melanocitos van a formarse unos precursores de melanocitos hasta llegar a la capa dérmica y de ahí transportarse a la capa basal. También acá vamos a ver cómo hacen la transferencia de la melanina hacia los queratinocitos a través de los melanosomas. Los melanosomas son unas organelas donde se va a producir la melanina. Y estas mismas melanosomas, como estamos viendo acá en una formación en fila, que van a transferir la melanina a nivel de los queratinocitos. Cuando llegan a los queratinocitos, los melanosomas se degradan, se abren y van a dejar la melanina, que estas se van a formarse alrededor del núcleo a manera de protección, a manera de, como le dicen, paraguas, porque
en realidad la verdadera función de la melanina es proteger de la radiación solar para que el sol no llegue al núcleo. Entonces su verdadera función de la melanina es la de protegernos del sol, aparte de dar la pigmentación. Acá se va a ver el metabolismo de la melanina que se produce a nivel de la sustancia la fenilalanina y va a ser formada, estimulada por enzimas, la fenilalanina hidroxilasa que va a transformar en la tirosina. La tirosina es una sustancia muy especial que esta va a transformarse mediante la enzima tirosinasa en la dopa dihidroxifenilalanina y de ahí pasa a la dopaquinona y se va a dividir esta dopaquinona en dos pigmentos, pero la mayoría de pigmentos viene a formarse la eumelanina y la otra es la feomelanina. La feomelanina es poco, es escaso y se observa casi siempre en los pelirrojos. Entonces la eumelanina es la mayor cantidad de pigmentación que tenemos que van a dar el color de la piel. Entonces, dentro de la fisiología de la pigmentación, ¿cómo se va a formar una pigmentación o el color? Entonces, el estímulo principal para producción de melanina son los rayos de luz ultravioleta. Esto va a provocar un aumento de la pigmentación, pero esta pigmentación puede ser inmediata o mediata, pero conforme se va produciendo el ciclo celular, estas se van a perder bajo la descamación. Entonces, hay que tener fijado que la principal función de la melanina es la de protección, de protegernos a la piel frente a la pantalla solar. ¿Cómo hace ese efecto de protección? Cuando hay una radiación solar intensa, pasado 30 minutos, ya los melanocitos comienzan a producir melanina y esta melanina rápidamente se va a distribuir a nivel de los queratinocitos. Por ejemplo, si estamos en la playa una o dos, varias horas, ya comienza a provocarse un bronceado que le llamamos, ¿no? Una pigmentación que va a ser eliminada posteriormente. Entonces ese es el mecanismo de bronceado, cómo el pigmento va a absorber la radiación y la va a degradar, a producir los radicales libres, por supuesto, pero va a degradar el sol para que no le haga daño. Por eso el pigmento, la melanina, se dispone alrededor del núcleo para que esta radiación no llegue al núcleo y provoque una degeneración tumoral, ¿no? Entonces, vamos a ver acá cómo factores que van a ser estimulados a la melanina al melanocito para una mayor producción de melanina. Tenemos principalmente los rayos de luz ultravioleta del sol, pero también tiene su hormona central, que es la melanocortina, ¿no? Esta melanocortina se encuentra en la hipófisis y está unida junto a la hormona, la ACTH. Y es un ejemplo clásico cuando hay un aumento de la ACTH, entonces también se va a aumentar esta hormona, la melanocortina, y va a producir una pigmentación. Como decía, el ejemplo clásico es en la enfermedad de Addison, donde hay un aumento de la hormona ACTH y se le va a acompañar una pigmentación difusa en todo el cuerpo, que posteriormente, si es tratado el problema, entonces va a desaparecer esta pigmentación. También se establece que las hormonas femeninas van a estimular a la pigmentación, y es un ejemplo cuando vemos en la gestación, donde hay un aumento de hormonas
la gestante se va a pigmentar, se va a broncear, se podría decir, va a tener un color más oscuro, y hay unas zonas que se oscurecen más, como son los pliegues, las axilas, las ingles, incluso los genitales sobre todo, se va a pigmentar los pezones, ahí la mancha blanca del abdomen se transforma en mancha oscura, y también hay un problema del melasma, ¿no? El cloasma que le llaman, esa pigmentación a nivel de la cara. Entonces se ha estudiado, se ha determinado que los estrógenos, la progesterona, van a estimular la pigmentación también. También tiene otro papel importante la melanina o el melanocito en la inflamación. Posterior a una inflamación a nivel de la piel, la cicatrización, la formación de una nueva piel puede quedar como una huella, como una hiperpigmentación. Incluso hay un proceso que se le llama hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces queda manchado, queda pigmentado, o tal vez se pueda quedar hasta blanco, dependiendo de la profundidad de la lesión. Entonces, estamos viendo todas las virtudes que pueda tener la melanina y por ende su célula, el melanocito. Ahora, no solamente a nivel de la piel vamos a ver la melanina, también, por supuesto, lo vemos en el folículo piloso, hay una abundante cantidad de pigmentación, y en otros órganos como en los ojos esencialmente, en el iris, en la coroides, en la retina, de tal manera que cuando hay una patología que se observa, como es en el albinismo, la alteración es generalmente a nivel de los ojos, de la alteración de la pigmentación. También se puede ver a nivel del oído interno o en la leptomeninges. Entonces, vamos a pasar ahora a los trastornos de la pigmentación. Estos trastornos pueden ser cuando hay disminución o ausencia del melanocito, o disminución o ausencia de la melanina. A eso se le llama hipomelanosis. La hipomelanosis viene a ser una despigmentación más baja que el mismo color de la piel. Hipocromía, hipomelanosis, se le da ese término. Hay una serie de enfermedades que van a tener esta característica de hipomelanosis. También se va a observar la llamada hipermelanosis o hipercromía o hiperpigmentación, donde va a haber un aumento del número de melanocitos o un aumento de la melanina. Entonces, cuando hay una disminución de la melanina, del melanocito, van a presentarse en estas enfermedades como el piebaldismo, la xerodermia pigmentosa, vitíligo, pinta, pián, quemadura, el alonevo también se va a ver en la esclerodermia en forma secundaria. Cuando hay una disminución de la melanina, se va a ver en el albinismo, la fenilcetonuria, la esclerosis tuberosa, la incontinencia pigmenta, la pitiriasis alba, pitiriasis versicolor. Los corticoides tópicos también pueden producir una cromía en lupus discoide. Entonces, hay una gran variedad de enfermedades, de procesos donde interviene mucho, o hacer un diagnóstico es por una ausencia de la pigmentación. Entonces, lo que vamos ahora es a hablar de uno de ellos, se podría decir la enfermedad icónica, la enfermedad representativa, llamativa, frecuente, como que es el vitíligo. Entonces, ¿qué cosa es el vitíligo? El vitíligo viene a ser un trastorno a nivel del melanocito. Hay destrucción del melanocito a nivel de la epidermis. ¿No? Este puede ser hereditario, hay una alta incidencia de tendencia hereditaria, o también puede ser adquirido, es bastante frecuente. Entonces le decimos incluso vitíligo vulgar o común, ¿no? Y está expresada por
máculas o puede ser manchas blancas circunscritas que van a aparecer en el cuerpo. Tiene una incidencia de 1 al 2% en la población en general que puede afectar a ambos sexos, aunque hay una predisposición también en la mujer, ¿no? Y también puede afectar a todas las razas. Y, existe una historia familiar, por supuesto, de un 20 a 30, de un 30%. La aparición del vitíligo es a nivel de los 20, 30 años. Y aparece sobre todo en la cara. Entonces, es bien raro observar un vitíligo de nacimiento, es raro. Se puede ver en niños, pero en menor proporción que a esta edad, ¿no? Y se le asocia a muchas enfermedades, como la diabetes, enfermedades autoinmunes, como es la tiroiditis, en las anemias perniciosas, en la alopecia areata o en la psoriasis. Entonces, vemos acá esta frecuencia en morbilidad, comorbilidad, y la mayoría son enfermedades autoinmunes, pero la que tiene mayor incidencia es a nivel de la tiroides. Por eso, cuando vemos nosotros un paciente con vitíligo vulgar generalizado, inmediatamente en el pool de análisis le pedimos toda la gama de hormonal tiroidea. También se asocia con diabetes o con artritis reumatoidea, y se ha observado mucho en anemia o también en psoriasis. Hay una alta incidencia de que pueden presentarse a la par con la psoriasis y otras enfermedades intestinales, ¿no? Entonces, pero a nivel de la tiroides se le relaciona bastante, tiene esa alta frecuencia. Entonces, ¿quién produce el vitíligo? Ya se le dijo que es una ausencia del melanocito, hay destrucción del melanocito, pero esta no es en forma generalizada. También su expresión clínica, que vienen a ser manchas acrómicas. Manchas, ustedes ya saben, solamente es un cambio de color, ¿no? Entonces, mancha es una lesión circunscrita con cambio de color. En este caso, son unas manchas acrómicas. Acrómicas significa sin color, es blanco, blanco papel. Entonces, eso es lo que se expresa en el vitíligo. Entonces, hay muchas hipótesis, hubo muchas hipótesis para poder descubrir por qué se produce un vitíligo, pero lo que actualmente predomina es la hipótesis autoinmune, ¿no? Que viene a ser una aberración de la vigilancia inmunológica que va a provocar una destrucción de los melanocitos, y mucho se le ha implicado al linfocito de células T como una célula citotóxica que va a actuar sobre el melanocito. También hay la hipótesis del estrés oxidativo, que casi es lo mismo, que va a ser provocada por unos mediadores como el interferón gamma, las interleuquinas 22 o la proteína 10, que va a provocar una acción inflamatoria a las células dendríticas, y que esta va a producir la destrucción de el melanocito a través de los melanoblastos. Melanoblastos son células, son las células melanocíticas que se forman en la etapa embrionaria o fetal, ¿no? Y también se le asocia, hay una hipótesis que tiene un carácter genético, genético o hereditario, ¿no? Entonces acá vemos la fisiopatogenia, cómo se forma, cómo se produce la destrucción del melanocito. Es la última hipótesis que está aferrada, como se le explicó, que el linfocito de células CD8 positivo es el que va a inducir la destrucción del melanocito. ¿Y cómo lo va a realizar? A través de las vías de JAK. Las vías de JAK son las vías de señalización estas vías de señalización van a
actuar a nivel de melanocito mediante estas moléculas, el interferón gamma o las proteínas 10, ¿no? Y va a producir una reacción a nivel de los melanocitos, va a producir destrucción y por ende no va a haber una pigmentación. Esta es la hipótesis más fuerte que se piensa, que se estudia, que va a provocar. Incluso ya hay sustancias que le llaman los biológicos, que van a actuar directamente a este nivel de las vías JAK y que son sustancias anti-JAK, ¿no? Que van a evitar de que esta vía vaya a producir la destrucción del melanocito. También juega un papel muy importante el factor psicológico. El estado emocional va a afectar en estos casos la calidad de vida, pero esto ya se observa cuando ya el paciente presenta el vitíligo. Pero generalmente un vitíligo comienza a aparecer después de una fuerte carga emocional, ¿no? Que va a provocar esa aparición de estas manchas que van a presentarse poco a poco y van a ir invadiendo al cuerpo, a la piel, a la zona donde apareció, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque incluso el vitíligo en la familia generalmente afecta a uno de ellos. ¿Y a quién es el que más afecta? Al que tiene un componente emocional inestable, el que más nervioso, el que más ansioso, o después de una fuerte carga emotiva va a comenzar a aparecer estas manchas. Se cree que no es la causa, pero eso sí estimula a la aparición de nuevas lesiones. Puede provocar un proceso psicosocial cuando ya comienza a aparecer, porque a la mayoría de veces estas manchas van a comenzar a nivel de la cara, entonces eso va a provocarle al que lo sufre un rechazo, un trastorno de un comportamiento emocional, puede provocarle ansiedad, depresión, se siente estigmatizado, entonces todo eso hace que no ayude a que se mejore o que aparecen nuevas lesiones. Entonces hay que tomar en consideración el aspecto emocional, ¿no? Entonces son personas ansiosas, ¿no? Que tienen tendencia a la depresión, hay, se vuelven antisociales, no quieren salir, entonces lo inactivan como persona productiva. Entonces generalmente en consultorio de dermatología en Revalidati siempre se tenía una psicóloga. En estos pacientes que sufrían de vitíligo, siempre lo mandábamos al psicólogo para que le ayuden a fortalecer su estima, ¿no? Y sepa enfrentarse a la vida socialmente y que sea productiva, ¿no? Entonces, vamos a ver las formas de vitíligo. Vitíligo, aquí hay una diversidad de clasificaciones, pero la que está más comprensible, más enfocado, podemos decir la que le estoy presentando, ¿no? Las manchas de vitíligo pueden ser de tipo localizado, es decir, solamente una mancha ahí en el cuerpo, y la forma segmentaria, que quiere decir que es una mancha que aparece solamente en un lado, de tipo segmentario, metamérico, ¿no? Como siguiendo la dirección de un nervio. Esto incluso una de las causas que se sospecha de una forma de vitíligo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? En este caso, que se va a manifestar como este tipo de vitíligo segmentario. También hay el vitíligo generalizado. Este vitíligo
puede localizarse a nivel de la cara o en las manos. Este es el vitíligo acrofacial. Solamente cara y manos van a aparecer estas manchas. Hay el otro, el vitíligo vulgar. Vulgar, la palabra vulgar en estos casos quiere decir común. El más frecuente, el vitíligo, es el más frecuente de los vitíligos, el vitíligo vulgar. Ese es el vitíligo diseminado o clásico. También hay el vitíligo universal. Eso quiere decir que casi todo su sistema, tu cuerpo, su piel está afectado, ya que tal un aspecto de albinismo, ¿no? Está blanco el paciente. Entonces, pues también ahí es más raro el mixto, donde hay una mezcla de todo, las formas, el segmentario, el vulgar o el acrofacial. Hay otras clasificaciones que solamente lo dicen, la clasificación es segmentario y no segmentario, porque, como les dije, este tipo de vitíligo segmentario lo relaciona mucho con una afectación a nivel neurológico, porque ahí la característica es que sigue el trayecto de un nervio. Entonces acá vamos a ver la clasificación de las manchas según su distribución. El focal, que solamente se ve una mancha crómica, es única, no hay en otra parte del cuerpo. A veces se le considera como lunar, que entre comillas lunar, bueno, nosotros científicamente se le llama nevus, pero vamos a decirle lunar para mayor comprensión. Muchos lo consideran como que un lunar. Generalmente los lunares aparecen de nacimiento o pueden aparecer en la niñez, pero que aparezcan ya en la edad adulta no se considera como lunar. En este caso se podría ser un vitíligo localizado. También en la segunda figura tenemos el vitíligo segmentario, donde afecta una extremidad, ¿no? Y sigue un trayecto lineal o metamérico, que le llaman así, de esa forma. Este vitíligo sí aparece en la niñez y este vitíligo no avanza, ahí se queda. La mancha que salió, ahí se quedó, no se desarrolla en otra parte del cuerpo. Por eso es que hay autores que lo clasifican así, el vitíligo segmentario y no segmentario. Y el no segmentario significa todo lo vitíligo, el focal, el vulgar, ¿no? Y aparte el segmentario es de carácter nervioso, neurológico. El vitíligo vulgar se caracteriza porque aparece en cara, a nivel perioral, a nivel de los ojos, a nivel de la boca, a nivel de la nariz. Es periorificial y es simétrico, aparece en los pliegues, axilas, en la ingle. Si tienes en el brazo una mancha, también lo tienes en el otro brazo, ¿no? Entonces es simétrico, aparece en ambas extremidades. Su sitio de aparición es cara, lo más frecuente, y en genitales también se va a ver. Sí, si bien es cierto que existen el vitíligo que puedan salir recién nacido, ese es el vitíligo que aparece en genitales. Entonces el niño, el bebé, aparece ya con una mancha crómica que va a presentarse a los 2 o 3 meses, pero a nivel de todo, en genitales, en el pene o el escroto. Pero esa mancha siempre se queda ahí y no avanza, ¿no? Sí, se considera como un vitíligo en estos casos, porque ya hemos visto pacientes que tenían desde nacimiento estas manchas en genitales, pero ya en edad adulta se presentó como un vitíligo vulgar, ¿no? Un vitíligo generalizado, comenzaron a salirle las manchas ya crómicas. Y tenemos el vitíligo universal. El vitíligo universal es cuando ya se torna acrómico en todo el cuerpo. Como esto aparece más en la cara, a veces esta despigmentación no se ve muy bien, entonces estos pacientes a veces se sienten desconsolados porque tienen esa irregularidad
manchas moteadas sobre un fondo blanco. Y ellos prefieren que le quiten la mancha o el color de la piel para estar uniformizados, porque es punto de burla, le dicen los dálmatas. Entonces ellos se sienten muy apenados por verse de esa forma, ¿no? Bueno, acá en negro vamos a ver la localización preferente del vitíligo vulgar genital, es la zona de ellos, del vitíligo vulgar. A veces puede provocar problemas en la pareja porque piensa que puede ser una veneria, una enfermedad, ¿no?, que le puede contagiar. Y entonces en esos casos se le tiene que hablar a la señora, tiene que venir a la consulta para expresarle que eso no es contagioso, que pues es una piel normal, solamente está sin pigmento, para que puedan ellos aceptar. Entonces acá vemos una expresión de una raza negra y como se hace tan evidente la despigmentación, la acromía, ¿no? Y eso nos confirma que la melanina es el que produce la pigmentación y a falta de ellos pues, se va a producir una acromía. Entonces aquí hay otro paciente, hay una característica de estos vitíligos que le llaman el vitíligo tricrómico. ¿Por qué? Porque en realidad se va a ver como tres colores. La mancha acrómica que se ve en central y periféricamente se va a ver una mancha un poco eritematosa, para verse ya otra mancha hiperpigmentada. Esto se ve generalmente cuando ya está en tratamiento del paciente. ¿Cómo se hace el tratamiento en estos pacientes? Se dice que no existe, no hay tratamiento para el vitíligo. Una vez presentado el vitíligo, ya lo tiene de por vida. Entonces esto puede avanzar generalmente por estrés, por infecciones, pero lo que más hace que esto se vaya aumentando poco a poco, que se haga generalizado, es el estado emocional. Entonces el tricómico se ve por el eritema que se va a ver en uno de los bordes. Hay una acromía, hay un eritema el borde y el otro borde es hiperpigmentado. ¿Qué quiere decir esa hiperpigmentación? Es que el tratamiento lo basamos, estimulamos al pigmento vecino para que éste se reproduzca y vaya llenando de melanina a la piel acrómica. Por eso es que se va a ver esa tricomía, esos tres colores, que eso nos ayuda a decir que si está haciéndose efectivo el tratamiento, ¿no? Y acá es que lo vemos en este paciente, lo tenemos identificado, ¿no? La cara en realidad está acrómica, sino que está eritematosa, se ve un poco eritematosa. El paciente está recibiendo baños de luz ultravioleta. Entonces, como recibe los baños de luz ultravioleta y como es una piel acrómica, lo que se va a ver es un eritema provocado por los rayos ultravioleta, una congestión. Es el mismo efecto que produce los rayos de luz, ¿no? Una quemadura, se podría decir, que se traduce en un eritema. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando estos pacientes reciben los baños de luz ultravioleta, que no le vayan a provocar una quemadura. Entonces, es el mismo paciente que está recibiendo el tratamiento. Hay un signo que se le llama de Kovner. Ustedes ven acá este vitíligo, que esta mancha crómica que tiene la misma figura de la trusa. ¿Por qué? Entonces existe este signo que se llama de Kovner, que se va a reproducir la enfermedad del proceso frente a un trauma, un roce constante. En este caso es por el roce, la presión del elástico o presión de la trusa al pantalón, entonces se va a ver la mancha, el vitíligo. Igual también solemos ver, por ejemplo,
una mancha crómica que va a dibujar la tira del sostén. ¿Por qué? Porque ahí recibe un peso, la tira del sostén recibe un peso de las mamas, entonces se va a provocar como un traumatismo a ese nivel y se va a expresar la despigmentación. Entonces es importante el signo de Komner. No es patognomónico porque en otras enfermedades también se va a ver, por ejemplo en la psoriasis también se va a ver sobre una cicatriz se va a ver placa de psoriasis, ¿no? En una cicatriz postoperatoria, por ejemplo, se va a ver en la psoriasis, en el vitíligo, en las verrugas también va a haber una reproducción de estas células, de estas patologías donde hay una irritación constante. Entonces, el cinturón también se le avisa, se le dice al paciente que cambia el elástico, va a irritar, va a estimular, va a haber presión, entonces que todas sus ropas sean, que no haya mucha comprensión, porque se le va a dibujar en manchas, incluso cuando el reloj también va a dibujar una forma, y eso se llama signo de Komner. Este es un vitíligo segmentario. Ven ahí unas manchas acrómicas que tienen un trayecto lineal y sigue de todo la extremidad, el brazo del miembro superior izquierdo, ¿no? Esto, como le dije, va a aparecer en los niños, en la mayoría de ellos, pero es un vitíligo estable, no aumenta, porque el vitíligo puede aumentar con el desarrollo también, pero esto se queda ahí estable. Y en estos pacientes es bien difícil el tratamiento, a pesar de que se les puede dar rayo de luz ultravioleta, que es el tratamiento ideal para la pigmentación. Ellos no responden, incluso se ponen eritematosos, se le quema, se le produce inflamación. Entonces, ¿qué tratamientos podemos darle? Aquí sí entra el tratamiento de trasplante de piel a nivel central. Se le pone piel sana, piel que no haya recibido sol, entonces se le pone ahí en el centro, así como hacen el trasplante de pelo, o un trasplante de un césped, así se le va poniendo para que estas células de piel sana, este pigmento de piel sana, vaya a reproducir pigmento y vaya llenando. Así sí ha visto una efectividad, pero es un poquito lento, y también se le estimula con rayos de luz ultravioleta a estos tapones, estas células biopsiadas, implantadas, ¿no? Se saca el folículo piloso, porque también la pigmentación se hace estimulándolo al folículo piloso, al pelo, porque está lleno de melanocitos. La mayoría de veces el vitíligo no afecta al cuero cabelludo, puede en algunos afectarle, es por eso que la pigmentación se hace a través del folículo piloso. Tenemos pelos vellos en todo el cuerpo, menos en palmas y plantas. Entonces, por ende, ellos pueden funcionar, ¿no? Produciendo pigmento. Y eso es lo que se hace acá. Los rayos de luz ultravioleta es el primer estímulo para la reproducción de pigmento, ¿no? Entonces, acá tenemos otro tipo y se ve en niños. El vitíligo segmentario. Acá este es un vitíligo vulgar, mixto, que tiene de todo. Acá, como le hablé, cuando el vitíligo se hace acrómico total y quedan manchas de piel normal, entonces la figura se ve no se ve muy bonito, bello, entonces estos pacientes prefieren que se le despinten todo para que quede mejorado, regular, ¿no? Entonces hay una solución de hidroquinona, que es lo que usamos nosotros para despigmentar una mancha
una mancha oscura, por ejemplo, la hidroquinona, pero en estos casos los usamos de mayor proporción, incluso al 40%, para que vaya despigmentando esa parte de piel normal, ¿no? Y uniformizarlo. Ahora, en estos pacientes también su piel, cuando está crómica, va a sufrir del sol. No puede estar recibiendo sol todo el tiempo, tiene que usar protector solar permanente para que no eh, le produzca los efectos de quemadura frente al sol, una exposición de mucho tiempo. Ahora, ustedes se preguntarán si uno está dando los rayos de luz ultravioleta y como que el sol le va a hacer daño. En realidad, estos rayos de luz ultravioleta que se dan son unas máquinas reguladas para dar una pequeña proporción de rayos de luz ultravioleta. Se le dice que es una dosis mínima, ¿no? Que no va a provocar inflamación, irritación frente al sol. Entonces eso se da en las cabinas, una dosis mínima, de tal manera que no vaya a provocarle quemadura, inflamación, los rayos de luz ultravioleta. Acá tenemos un ejemplo del alonevo. Tienen un lunar, un nebus pigmentado y de repente comienza a despigmentarse a su alrededor. Este también es un signo característico de personas que sufren de vitíligo. A esto le llamamos halo negro. Incluso el nevo va a desaparecer la pigmentación, ¿no? Y va a quedar todo acrómico, isolado. Acá tenemos un vitíligo que está acompañado con la psoriasis, ¿no? Incluso sobre una lesión acrómica está la psoriasis. ¿Y qué hacemos en estos casos? ¿A quién curamos? ¿Al vitíligo o a la psoriasis? Felizmente que uno de los tratamientos que se realiza el vitíligo y a la psoriasis son los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos tienen muchas acciones, una de ellas antiinflamatoria, antilinfocítica, entonces se le puede dar la misma medicación para el vitíligo como para la psoriasis. Entonces, vamos a ver en cuanto a tratamiento. ¿Qué queremos del vitíligo? Sabemos que no tiene cura, pero lo que hacemos es estimular al pigmento vecino para que ellos se reproduzcan y vayan llenando de pigmento a las zonas acrómicas. Entonces, detener la despigmentación y también inducir a una repigmentación y prevenir la recaída, porque si bien es cierto, se le puede pigmentar totalmente a estas manchas, pero pueden recidivar, pueden volver a aparecer. Entonces, eso es importante, prevenir las recaídas. Entonces, el vitíligo se conoce desde hace mucho tiempo y ha habido muchos tratamientos que pueden ayudar a estimular esta pigmentación. Ya le dije, no hay cura, lo que hacemos solamente es volverle la pigmentación a esas zonas acrómicas y se han utilizado muchos tratamientos que pueden estimular la pigmentación, pero lo primero que tenemos que hacer es la psicoterapia de apoyo. Y también hay que proteger, porque ya les dije, que el sol puede provocarle quemadura porque no tiene el pigmento de defensa. Y cuando estas pacientes que desean, sobre todo las mujeres, de una reunión social, pueden usar unos maquillajes muy especiales, la dihidroxiacetona. Este es un maquillaje que va a pigmentar temporalmente por horas, ¿no? Mientras está en las reuniones y hace que no se note, porque como le dije, aparece más en la cara, entonces le pueden ayudar parcialmente. Y el medicamento
que siempre ha sido de elección, vienen a ser los corticoides tópicos. Pueden ser también intralesionales o sistémicos. Poco a poco se ha estado estudiando el uso de los corticoides, porque ustedes saben, cuando se usa mucho corticoides incluso pueden provocar acromía. Entonces, el medicamento que se usaba siempre son los corticoides tópicos. ¿Por qué? Porque estos van a actuar sobre los linfocitos. Se le dijo que una de las causas es que los linfocitos, el CD8, va a provocar esa destrucción mediante sus moléculas antiinflamatorias, interleuquinas y todo, va a provocar. Entonces se usa tópico. Ahora, una crema tópica también va a tener problemas cuando se usa en forma crónica, como es la acromía precisamente, puede ser la atrofia, adelgazamiento de la piel, o va a comenzar a aparecer los vasos capilares o telangiectasias, incluso porque se va a quedar así una piel con telangiectasia en su superficie que a veces no se puede sacar. Entonces, para esto se ha ideado, hay otra crema que son los tacrolimus, que tiene casi los mismos efectos del corticoide, pero no tienen esas complicaciones. Y sobre todo nosotros usamos mucho el tacrolimus para cara, para evitar todos esos efectos colaterales, o también para pliegues, para axilas. Por ejemplo, que la piel de la axila es bien delgada y puede provocar una atrofia, puede provocar también estrías. Entonces el tacrolimus se podría decir, la crema ideal para indicarle para el uso en cara, sobre todo, ¿no? También se han utilizado los corticoides intralesionales, pero estos corticoides intralesional, o sea, a nivel de la mancha, debe ser una sola mancha. No se va a estar haciendo las infiltraciones en toda la mancha posible. Es un poco reducido el uso de estos corticoides a nivel intralesional. También porque lo que se infiltra es una buena cantidad. Por ejemplo, la que se usa es la triamcinolona, es 50 miligramos. Entonces puede provocar también una atrofia si uno le pone mucha cantidad o le pone con mucha frecuencia. Últimamente ya se ha establecido un tratamiento cuando este vitíligo se comienza a avanzar, se hace aparición de manchas muy rápido, se utiliza este sistema de pulsos de corticoides. Estos pulsos se llaman mini pulsos, se puede dar la betametasona, la prednisona o la dexametasona los 2 primeros días de la semana por 3 meses. Se ha encontrado que sí, como que paraliza ese aumento de la pigmentación. Hay muchos autores o muchos médicos que utilizan ese sistema, pero generalmente se utiliza cuando está en una gran actividad. Entonces, otro de los sustancias, sobre todo tópicas, que se han recetado, tenemos la fenilalanina, el 5-fluoracilo, pero esto generalmente se usaba antiguamente. Por ejemplo, el 5-fluoracilo lo usábamos antes. 5-fluoracilo es un citotóxico que puede provocar una pigmentación, ¿no? Entonces nosotros le aplicábamos así, como mesoterapia, o sea, ponerle la sustancia superficialmente y le pinchamos con una aguja delgadita, esterilizada, para que pueda absorber esa pigmentación, ese líquido que va a provocarle una pigmentación. La melagenina tuvo su tiempo, incluso se usaba en Cuba, ¿no? Se usaba mucho, y era porque producía una pigmentación rápida en un mes. Entonces habían turismos para irse a Cuba para que le den ese producto, porque allá en Cuba no decían de qué se componía esta sustancia.
y hacían como un tour para ir allá a Cuba. Entonces lo ponían, por ejemplo, en un hotel donde recibían el sol, donde le dan los rayos de luz y le aplicaban esta sustancia, este líquido, la melagenina, y costaba caro porque salía como $5,000 estar ahí una semana, 15 días en Cuba para que le proporcionaran. Y se venían los pacientes con su frasco de melagenina. Entonces, mucho se discutía qué cosa contenía la melagenina, que si bien es cierto producía una pigmentación, pero una pigmentación que al mes, a los 2 meses se le desaparecía. Incluso pacientes venían con todas sus cajas de frasco de melagenina, que nos decían que si podían vendérselo a otros pacientes porque ella no le producía ninguna mejoría, o había un tope que ya no respondía. Entonces ya como que está en desuso porque no se veía un efecto a largo tiempo, ¿no? Entonces también se podían hacer tatuajes, coloración de la piel, pero esos tatuajes no solamente no es una mancha, se podría decir, porque en la cara no se va a poder hacer un tatuaje. Se puede hacer, pero de una forma localizada, por ejemplo, en la mano, si tienes un mancha, se le puede hacer tatuaje del mismo color de la piel, ¿no? Para que se vea más o menos un color uniforme. Últimamente se utiliza mucho el láser excimer. Es un rayo que estimula la luz ultravioleta, que estimula el pigmento, y son rayos que estimulan y producen luz ultravioleta. Y se ha utilizado mucho en cara. Entonces, últimamente el láser excimer se podría decir que es uno de los procedimientos que mayor se está usando porque se ha encontrado un éxito, sobre todo en cara, ¿no? Están proporcionándole esta radiación. Se ha visto que hay un llene de todas estas manchas en un término de 3 meses, que antes con los rayos de luz ultravioleta, la fototerapia, que se le llama así, dar rayos de luz ultravioleta en unas cabinas, generalmente la repigmentación se hacía al año. En cambio, con este láser excimer, que últimamente se está usando recién, estos 2, 3, 5 años, se está viendo con éxito de la pigmentación. Ahora, también se utilizan los injertos. Ya le expliqué, estos injertos vienen a ser que le van a realizar solamente al este vitíligo segmentario. Se ha observado que si se aplica al vitíligo vulgar, por un lado se le puede dar, pero puede que esté activándose en el otro lado. Entonces no se puede estar dando a todas las zonas donde están despigmentadas, pero sí en el vitíligo segmentario, porque es un vitíligo estable, inactivo, que no va a seguir reproduciéndose. En esto sí se ha visto un éxito total, una repigmentación, pero demora, y además la pigmentación no es uniforme, no, a veces no se ve agradable. Quizá al año de que se esté depigmentando puede verse más agradable a la vista, ¿no? Porque una parte hiperpigmentada, otra discrómica. Entonces, pero es una gran ayuda para este tipo de vitíligo, ¿no? Y ya la fototerapia, que actualmente se sigue usando. La fototerapia, ustedes saben que los rayos de luz ultravioleta son los rayos que van a provocar daño de la luz del sol, ¿no? Se divide la luz del sol en rayos de ultravioleta en un extremo, a los infrarrojos en el otro extremo, y en el centro está la luz del día. Entonces los rayos de luz ultravioleta son los que van a provocar
todo el daño que va a hacer, que produce el sol sobre la piel, ¿no? Desde quemadura, inflamación, alergias, el cáncer, la queratosis, todo eso lo va a provocar los rayos de luz ultravioleta. Los rayos de luz ultravioleta se dividen en 3 ondas, la onda A, la B y la C. La onda C no entra a la atmósfera, se pierde, y se dice que la onda C es cancerígena, ni bien entre por la capa de ozono es la que pueda provocar los cánceres a la piel. Entonces nos quedamos con los rayos de luz ultravioleta de onda A y de onda B. La onda B es la más agresiva, es la que produce la inflamación, la que produce la quemadura, la que produce la dermatitis, la que produce el cáncer. En cambio, la onda A es la que va a estimular a la pigmentación, al melanocito a que produzca melanina, o sea, es la que va a producir el bronceado, pero también va a producir destrucción de las fibras de colágeno y es la que va a producir las arrugas, la sequedad. Que ustedes saben, el tejido colágeno está localizado en la dermis y que es la que va a proporcionar la elasticidad a la piel. Entonces, la onda A va a producir el llamado fotoenvejecimiento. Entonces, antiguamente se utilizaban mucho los rayos de luz ultravioleta de onda A, por eso se le llamaba púa, porque se le agregaba una sustancia que era captadora de la radiación solar y lo hacía más potente la absorción. Entonces se daban los baños de luz ultravioleta que se le llaman púa. Entonces estas cabinas producían rayos de luz ultravioleta de onda A, o también podían producir rayos de luz ultravioleta de onda B. Entonces se usaba mucho el PUVA, que le decían, y se encontraban que hay una pigmentación al año recién, 300 sesiones, se dan 2 sesiones 2 veces a la semana, ¿no? Durante un año, y entonces se va a ver efectividad de una pigmentación total. Pero posteriormente encontraron que los rayos de luz ultravioleta de onda B van a estimular mejor, era más rápida esa pigmentación en la mitad de lo que duraba el PUVA, 6 meses, era más rápido. Entonces, actualmente se utilizan más los rayos de luz ultravioleta de onda B. Hay otros, como se sabe que cuando hay una radiación solar van a provocar unos productos de radicales libres, que estos que también van a inducir el fotoenvejecimiento. Entonces, en estos pacientes que reciben rayos de luz ultravioleta se les debe agregar los llamados antioxidantes, que son los captadores de la radiación solar, que hacen daño a la piel, a la salud, ¿no? Dentro de ellos tenemos la vitamina C o la vitamina B12. La vitamina B12 también se acompaña como tabletas o inyecciones, porque bastantes veces se ha encontrado una anemia, o sobre todo la anemia perniciosa. Entonces se le da a estos pacientes en forma sistémica vitamina B12 o el ácido fólico. Entonces, estos son todos los componentes que se utilizaban para el tratamiento del vitíligo, pero ya científicamente estudiado, tenemos la evolución histórica. Como le decía, el PUVA se utilizaba mucho en una temporada y se le acompaña para aplicaciones de corticoides. Posteriormente ya se utilizó los rayos de luz ultravioleta de onda B y últimamente se utilizaba ya los rayos de luz de láser, el excimer, y se veía que había una mejoría casi a los 3 meses, ¿no? Inclusive ahora se está probando de dar estos biológicos, ya les dije,
que son inhibidores de la vía JAK que van a provocar la destrucción del melanocito, y se está viendo que hay un éxito más rápido, sobre todo un 70% se observa de la unión de los rayos, los excimer, que es más útil en la cara, va a ayudar a una repigmentación bien rápida, casi un 70%, más rápido que en el cuerpo. Entonces, lo último que se está usando, el excimer, los rayos láser excimer, y últimamente está acompañada con los biológicos, inhibidores de la vía JAK, pero esto todavía está en estudio, todavía no llega al Perú, pero se puede formular y se está utilizando mucho en la India o en Europa, se utiliza, en Norteamérica todavía no sale ese producto, está en pleno estudio. Entonces, quizá con eso, estas nuevas sustancias, medicamentos, vamos a poder ayudar a estos pacientes que, que le puedan ayudar a ser unas personas que puedan realizar o aumentar su autoestima y realizar todos sus sueños que tengan, ¿no? Y que no sea una vía que le provoque una inhibición, depresión, o mejorar su estado emocional, su autoestima, mejor dicho. Entonces, ese es el tratamiento que tenemos actual sobre el vitíligo. Ahora vamos a pasar a otras patologías que no, podemos hacer un diagnóstico diferencial que pueden parecerse a un vitíligo. Solamente vamos a hablar de estas manchas hipopigmentadas. Antiguamente hacía yo de todo, también de manchas hiperpigmentadas, todas las patologías hiperpigmentadas, pero era demasiado, que ocupaba como 2 horas, pero ya es motivo de otra clase. Lo que se va a hacer ahora solamente es de patologías hipocrómicas, ¿no? Entonces, tenemos en este caso la llamada pitiriasis alba. ¿Qué cosa es una pitiriasis alba? Pitiriasis significa descamación fina, y alba, por supuesto, color blanco. Entonces, esta es una patología muy frecuente que se va a observar en la cara netamente, y se observan en escolares con un fototipo 5, o sea, morochos, ¿no? Que se hacen tan evidentes estas manchas que, bueno, la madre acude con el niño, que aparecen estas manchas en pómulos, no son asintomáticas, no producen picor ni malestar. La madre o los padres son los que se preocupan por eso, ¿no? Entonces, esto se observa muy frecuentemente en los atópicos, en los que son alérgicos. Se establece que también tiene que ver mucho el sol, que el sol es el que le está provocando como una reacción alérgica. Entonces uno le pregunta, usted lo lleva al parque, juega mucho frente al sol, en verano está todo el día frente al sol en la playa, en la piscina, entonces, y no usa protector solar, y le van a aparecer este tipo. Por eso es más frecuente en los pacientes atópicos, los pacientes que tienen un fondo alérgico, que han tenido ya alergia a la piel. Pero se hace evidente en este fototipo 5 porque son más morochos, más oscuros, entonces se hace evidente. El tratamiento que le damos se le indica fotoprotección, ponerse, porque en este fototipo de piel a veces no se producen todas reacciones provocadas por el sol, pero sí en alérgicos. Se establece que es un eczema atópico, entonces le damos su protector solar permanente en las mañanas y una crema que puede ayudar, una crema, la triple, que le dicen que tiene corticoide, tiene antimicótico y antibacteriano, porque también se establece que puede ser un hongo que le está provocando. No está muy bien estudiada, pasan desapercibido, se podría decir, porque como no le produce malestar al paciente, lo único que se ve es antiestético, ¿no? Se le dice a la madre o a los padres
que use su protector solar y una crema, la triple, que tenga corticoide, que tenga un medicamento para hongo y para gérmenes. Entonces, usamos un tipo de corticoide. Para usar corticoide en niños hay que tener un poco de cuidado, porque la piel del niño absorbe casi un 100%, todavía no es una piel bien desarrollada. Entonces, como se sabe, los corticoides tienen muchos efectos colaterales cuando se usa mucho tiempo. Entonces, pero existe un grupo de corticoides que casi no tienen esos efectos colaterales, como es la mometasona o la metilprednisolona, que siempre damos para niños este tipo de... O si están usando otros corticoides más fuertes, se le tiene que dar por poco tiempo, una semana, 10 días, no más. Y de ahí se le agrega una crema hidratante en los niños, ¿no? Es altamente frecuente. Ustedes van a ver, fíjense ahora, cuando ven los niños morochitos con esas manchas, eso se ve en escolares netamente. Otra de las patologías donde tiene esas manchas hipocrómicas tenemos la pitiriasis versicolor. Ya les dije, pitiriasis significa descamación y versicolos va a significar una variedad de color. ¿Qué pasa? Esta es una infección provocada por hongos, que son las levaduras, la Malassezia furfur. Entonces, esta infección se va a ver casi siempre, se inicia en tórax, sobre todo en la espalda. Este hongo viene a ser un hongo parásito es un hongo que vive ahí, que frente a un medio favorable a ellos, como es el sudor, la humedad o la grasa, la seborrea, estos se van a reproducir y van a provocar daño. Estos hongos, que son levaduras, se van a ir hasta el melanocito y ahí como que va a haber una destrucción y va a producir el ácido celaico. Entonces el ácido celaico tiene ese poder de despigmentación. Inicialmente, cuando aparecen este tipo de procesos, son de lesiones lenticulares, máculas lenticulares, que son rosadas, eritematosas. Posteriormente, estas lesiones se pigmentan, se ponen oscuras, bronceadas, marrones, y al final se van a descamar. Y esta descamación se va a expresar con estas manchas, estas máculas hipocrómicas que se distribuyen en todo el tórax. Estas pueden avanzar incluso hasta los brazos o hasta la cara. Por eso que la pitiriasis alba se le relaciona, porque dice que puede ser este mismo hongo, la Malassezia furfur. Esto se ve más en jóvenes. La mayoría de veces aparece después del verano, porque frecuentemente ellos frecuentan mucho el sol, la playa, y entonces se pone la ropa mojada y la tienen mojada todo el tiempo. También se ha visto, por ejemplo, en niñas que tienen, jóvenes que tienen el pelo largo y se lavan el pelo en las noches y se quedan con el pelo húmedo toda la noche, y va a aparecer posteriormente estas manchas hipocrómicas. Estas son asintomáticas, no producen ni picazón, solamente estético. Se ve, incluso lo dejan pasar porque como viene la etapa de invierno, está cubierto y nadie le ve, pero cuando ya viene el verano y ven que todavía persisten las manchas, ahí recién acuden al médico. También, por ejemplo, he observado de una paciente que trabajaba en cocina, todo el día estaba cocinando, en un restaurante trabajaba, y ella decía que sudaba mucho. Así todas las 8 o 10 horas que estaba trabajando, sudaba, sobre todo el tronco. Entonces ella tenía gran cantidad de lesiones despigmentadas. La característica de esto es que no pica, no molesta, que ya le dije, ¿no? Entonces, y es recidivante cada vez que se ubican
en zonas de calor le va a volver a salir. Y también este proceso se ve en zonas tropicales donde hace mucho calor, donde sudan mucho, donde hay humedad. También hemos observado, por ejemplo, en mi experiencia privada, en pacientes que trabajan en guardianía, ¿no? En época de calor tienen que estar usando esos sacones y entonces sudan mucho, sobre todo a nivel del cuello, y ahí se va a ver unas despigmentaciones. Como es asintomático, no hay problema, lo pueden dejar ahí, incluso pueda ir avanzando. Entonces la humedad, el sudor, es lo que va a estimular la reproducción de estos hongos y estos hongos van a producir una enfermedad. El tratamiento que se da acá son cremas antimicóticas, se pueden aplicar. Cuando ya es muy extenso se le puede dar antimicóticos sistémicos, los que son especialistas para levaduras, por ejemplo el itraconazol o el fluconazol, se le puede dar el itraconazol por 7 días, una tableta cada 12 horas por 7 días, o el fluconazol que se da semanal, se le da semanal por un mes, y su crema antimicótica. Y se le dice al paciente que poco a poco se le va a volver la pigmentación, que tenga cuidado preventivo, que se seque bien. A veces cuando se duchan no se secan bien, así a la ligera, y entonces hay un componente de humedad que es el factor desencadenante para provocar este proceso que es bien frecuente. Ahora vamos a pasar por unas enfermedades que se llaman genodermatosis. O sea, son enfermedades que aparecen del nacimiento, ¿no? Y que están acompañadas de procesos neurocutáneos. Ya le dije, el pigmento se deriva de la cresta neural y entonces va a haber patologías neurológicas unidos a procesos dermatológicos. Y este es uno de ellos, que se llama la esclerosis tuberosa. Es un síndrome neurocutáneo autosómico dominante que se caracteriza porque el recién nacido le va a aparecer una mancha grande de 2-4 centímetros, ¿no? Y que tiene una figuración parecida a una hoja de fresno y se localiza la mayoría de veces en la espalda, sobre todo en la parte superior. Es asintomática e incluso lo consideran como un lunar que le ha salido un lunar blanco. Si el neonatólogo no toma en cuenta de que podría ser una enfermedad, una genodermatosis, puede pasar así. Porque en esta enfermedad va a ser progresiva. Posteriormente se le va a aparecer una serie de procesos dermatológicos como son los angiofibromas, que son unas tumoraciones pequeñas, duras, es un fibroma, ¿no? Y sobre todo le va a aparecer en la cara, en la adolescencia. Son duras y se reparten en todos los pómulos y se observa más en niñas, ¿no? También hay otros procesos que le llaman la piel de zapa. En el mismo paciente va a aparecer todos estos problemas. La piel de zapa, que es como un nebus dérmico, ¿no? Entonces se va a ver unas plaquitas fibrosas, sobre todo a nivel sacro. Y también se va a ver estos mismos fibromas que aparecen en cara, se le van a aparecer en los pies. Se le puede acompañar de procesos neurológicos como un retraso mental, o puede ser epilepsia, también puede ser un quiste renal. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta cuando sale esto en la espalda. A veces también hay unas máculas satelitales que adoptan esa misma forma. Este es en el recién nacido. Como le dije, ya cuando pasa la adolescencia, a los 10 años, ya comienzan a aparecerle estos fibromas, que son unas tumoraciones duradas, que se localizan sobre todo en la nariz o en los pómulos. Entonces, acá no se le va a poder hacer ningún tratamiento, no responden a la pigmentación,
se queda como un lunar de blanco. Y estos angiofibromas sí se le puede ayudar haciéndole una cauterización. Se le manda siempre al neurólogo para que vea si tiene un problema neurológico, pero ellos pueden convivir porque estas lesiones dérmicas a veces no son solamente estéticas, ¿no? En este caso de los angiofibromas, se pueden destruir. Actualmente pueden usar el láser. El láser se usa para destrucción de tejido. Antes usábamos la cauterización, que es una aguja eléctrica, destruíamos esos tejidos, pero son demasiado, ¿no? Y van a provocar, a veces pueden provocar cicatrices o ulceraciones, ¿no? Eso es en cuanto al tratamiento de la esclerosis tuberosa. Ahora vamos a ver otro de las patologías, el llamado piebaldismo. ¿Qué cosa es el piebaldismo? Es una genodermatosis, donde va a aparecer unas manchas acrómicas, son autosómicas dominantes, donde va a haber un déficit del melanocito. Entonces estas manchas se aparecen de nacimiento y aparecen generalmente en la parte anterior del cuerpo, del tronco, del abdomen, del tórax o de las extremidades. Estas manchas están entremezcladas con esta mancha sacrómica con unas hiperpigmentaciones puntuales. No es una acromía regular, difusa, sino están entremezcladas con pigmentación. E incluso a veces en los mismos dermatólogos, a veces se puede confundir, uno puede decir vitíligo, pero hay una pauta, una indicación en que nos dice que los vitíligos no aparecen de nacimiento la mayoría de veces. En estos casos sí aparecen de nacimiento y van desarrollándose conforme van creciendo el paciente. Y también es sumamente hereditario, hay una dominancia, ¿no? Entonces, casi toda la familia lo va a presentar uno de los padres y los hijos, varios de los hijos lo pueden presentar. Entonces, el que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico es un signo que se llama poliosis, donde se va a ver una acromía a nivel de la frente, como estamos viendo en la figura. Hay una acromía de un aspecto triangular en la frente y se va a ver como una sombra, un mechón canoso, ¿no? A ese se llama la poliosis. Y se ha observado que casi en el 85% del piebaldismo va a aparecer la poliosis. El piebaldismo no es muy frecuente, como le decía, puede confundirse con un vitíligo, uno lo puede tomar como un vitíligo, o los pacientes no vienen a consulta porque como que se ven medio bronceados, no se ve una acromía total como se ve en el vitíligo. Pero cuando tienen la poliosis, ahí sí llama la atención, porque esta acromía que tiene un trayecto triangular puede invadir, como vemos en la figura, hasta párpado, ¿no? Y tiene ese aspecto triangular y como si le tomaran foto, tiene esa zona canosa, ¿no? Un mechón canoso nada más, no es una canicie total, sino un mechón nada más, y eso lo tienen desde pequeño. Entonces, se aúna el piebaldismo. Uno puede hacer el diagnóstico de piebaldismo cuando tienen la poliosis positiva, ¿no? Acá tampoco no hay tratamiento, no se estimula la pigmentación. Quizás se puede dar estimulación con rayos de luz ultravioleta porque tienen ahí células pigmentadas. Pueden pigmentarse, pero no se observa mucho, como le decía, a veces no se confunde con vitíligo, pero hay que hacerle una historia acuciosa para poder llegar a un diagnóstico final. Entonces vamos allá a terminar con una de las enfermedades que se puede decir también icónicas, ¿no? Que es el albinismo. El albinismo es una ausencia del pigmento a nivel de piel, pero sobre todo en los ojos.
y también en el pelo, una ausencia del, del pigmento. Es una efgenodermatosis autosómica recesiva, donde la alteración es a nivel de la tirosinasa, la enzima tirosinasa, que va a evitar producir la tirosina y de ahí la dopa y de ahí los, la, melanocito. Entonces, no se va a producir una pigmentación, de tal manera que la piel es acrómica total, no hay pigmento. Entonces, y el pelo también, pero como le dije, la afección está centralizada en el ojo. No se puede decir albinismo si no hay afección en los ojos. Hay una alteración a nivel del iris. Entonces va a haber una fotofobia, no puede ingresar el sol, la radiación solar, porque le puede producir un daño macular. También hay fotofobia, ellos no resisten la luz, entonces a ellos se les indica el uso permanente de la luz, de los lentes verdes, que ellos son los que rechazan al sol, ¿no? Entonces estos pacientes sufren mucho, estos pacientes están estigmatizados. Hay una alta frecuencia, se va a observar en África, ¿no? O en la raza negra. Se establece que de 1 sobre 200.000 personas normales va a aparecer un albino. Entonces, es bastante frecuente observar. En estos pacientes se le puede acompañar también de sordera, o pueden tener retraso mental. También puede ocurrir las cataratas por efecto del mismo sol. Y estos pacientes casi no llegan a la adultez mayor porque van a tener complicaciones. Todas estas complicaciones son provocadas por el sol. Entonces, lo que se va a producir es un cáncer a la piel, cáncer provocadas por el sol. Todos los efectos que va a provocar el sol lo van a tener ellos a temprana edad. Entonces, a estos pacientes se les deben proteger del sol, deben estar con su ropa, con su sombrero, no sacarlos en hora de sol, porque se va acumulando estos efectos solares y se van a ver tempranamente. Hay un capítulo que se llama de la el fotoenvejecimiento, ¿no? El fotoenvejecimiento viene a ser todas las patologías provocadas por la exposición solar. Dentro de ellos tenemos la queratosis actínica, queratosis seborreica, los léntigos, la piel seca, la piel arrugada y el cáncer, los carcinomas provocados por el sol, los carcinomas vasocelulares, epidermoides, o también el melanoma. Entonces estos pacientes, estas carcinomas van a observar a partir de los 60, 70, 65 años, pero en estos pacientes se les va a observar a los 18, 20 años ya están llenecitos con estas lesiones de queratosis actínicas. Ustedes saben, las queratosis actínicas son premalignas porque a partir de ellos se va a degenerar un carcinoma epidermoide y esto sí es mortal, las carcinomas epidermoides. Entonces estos pacientes van a estar llenos de estas lesiones. ¿Por qué se producen esta queratosis? Es que la piel, cuando se siente atacada, lo que hace es engrosarse, y sobre todo si es atacada por el sol, porque el sol es su mayor enemigo, es el factor que va a estar irritando todos los días a la piel. Entonces, ¿qué hace la piel? La piel, cuando se siente atacada por el sol, se engruesa, entonces va a producir la llamada queratosis, ¿no? Es que es un aumento de tejido de las capas de la epidermis para, como se dice, para protegerse, para rechazar al sol, o se pigmenta. Pero como no tiene pigmento los albinos, entonces en ellos se va a producir y sale una gama. Por ejemplo, los carcinomas vasocelulares aparecen la mayoría de veces en cara o en el cuello, hay una variedad. Pero en estos pacientes se le va a ver en las extremidades, en las piernas, en los brazos, cuando no hay protección. Entonces ellos casi en su tiempo de vida
es menor 20, 30 años. Entonces, como le digo, hay un riesgo de tener cánceres y se le debe proteger, pero como estos pacientes son estigmatizados, son rechazados socialmente, no tienen un componente también psicológico, pueden tener incluso convulsiones, retraso mental, pero están bien estigmatizados, sobre todo a nivel en África, donde no hay una buena cultura, ¿no? Entonces son bien rechazados y este es un cuadro clásico de estos pacientes con vitíligo, ¿no? Esta ausencia y ahí en África hay mucho sol, entonces ellos van a sufrir mucho el daño solar. Bueno, entonces en estos pacientes lo que se necesita es una mayor protección, protegerlo del sol, no salir en horas de sol, su ropa adecuada, una ropa especial que le proteja de todo. Incluso en las manos pueden sufrir este problema porque a veces las manos no lo protegen. Protector solar a pastos día y noche, toda radiación le va a provocar irritación, inflamación, quemadura. Entonces, hay que cuidarlo. Incluso hay una sociedad de, de, de pacientes que sufren el albinismo y hay sociedades de apoyo hacia ellos, como decía, son pacientes que están bien estigmatizados, hay un rechazo hacia él, hay muchas creencias sobre ellos, hay persecuciones porque a veces hasta, bueno, es un mito, ¿no? o realidad, que como que le sacan la piel y lo venden, bueno, son mitos que se hablan, pero sí verdaderamente estos pacientes sufren tremendamente, no solamente del sol, sino de la sociedad misma. Bueno, creo que con hemos terminado la parte de enfermedades discrómicas. Les agradezco su atención y muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.